Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bendiciones. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 26, y hoy nuestro devocional lleva por título Recompensa en los cielos. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes los llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien también puso el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariotes, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes a los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Jesús pasa la noche orando a Dios en el monte. En el día escoge a sus 12 discípulos, a los cuales los llama apóstoles. Entre ellos está Pedro. Y una gran multitud viene de Judea y de otras regiones para oír al Señor y recibir sanidad de sus enfermedades. Jesús enseña 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Elección de los 12 apóstoles. Los creyentes debemos orar a Dios antes de tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Antes de elegir a los 12 discípulos, Jesús va al monte y pasa la noche orando a Dios. Al amanecer al día siguiente, llama a los 12 discípulos y los nombra apóstoles. Todos ellos provienen de ser transformados diferentes y tienen características propias. Había pescadores como Pedro, publicanos como Mateo, celotes como Simón. Además, Judas Iscariote, quien traicionaría a Jesús y lo entregaría por 30 piezas de plata. Es el único que proviene de la región de Judea. Jesús entrena duramente a sus discípulos para que ellos puedan continuar con su ministerio. Aunque todos tenemos trasfondos diferentes, fuimos llamados a ser discípulos del Señor, entrenados con la palabra de Dios dentro de nuestra comunidad de fe. ¿Cómo escogió Jesús a sus 12 discípulos? ¿Por qué Jesús llama a personas de diferentes contextos como sus discípulos? Bienaventuranzas y ayes. Jesús enseña cuáles son las verdaderas bienaventuranzas y de los ayes para los creyentes. El mensaje que entregó en un lugar llano es conocido como el Sermón de la Llanura, que va de la mano del Sermón del Monte en Mateo 5. Después de referirse a 4 bienaventuranzas, en los versículos 20 al 23, proclama 4 ayes, versículos 24 al 26. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y son odiados. Pero estos deberán gozarse y alegrarse, porque su recompensa en el cielo es grande. Pero también hay de los ricos, los saciados, los que se ríen y los que son alabados por los hombres. Ya tienen su consuelo, pero van a llorar de tristeza. Nosotros, los creyentes, debemos tener un parámetro de bendición diferente al de este mundo. Busquemos aquellos parámetros establecidos por el Señor
para que seamos hallados bienaventurados. ¿Cuáles son las 4 bienaventuranzas y las 4 ayes señalados por Jesús? De las bienaventuranzas de Jesús, ¿cuál me trae consuelo? Señor Jesús, deseo aprender de tu humildad y prudencia, porque teniendo todo el poder has orado durante toda la noche antes de levantar a los discípulos. Ayúdame a vivir como es digno del reino de Dios, sabiendo que recibiré un gran galardón celestial. Aunque haya persecución y sufrimiento, deseo perseverar siempre y tomar siempre el camino más angosto. Un ensayo para meditar. ¿Qué tipo de testigo es? El teléfono descompuesto o roto es un juego sumamente divertido. Además, es muy interesante ver cómo se transforma el mensaje, al punto de quedar completamente distinto al llegar al final. Y pienso lo mismo sucedió con la iglesia. Se ha ido deteriorando tanto que actualmente es muy diferente a la iglesia del evangelio que predicó Jesús. Naturalmente, esto también se escala a la situación espiritual de cada cristiano. ¿Por qué? Porque escuchamos el mensaje de quienes alteran la palabra de Jesús en vez de escucharlo directamente de Él. Hemos intentado aprenderla de otra persona que son imperfectas como nosotros y no de la Biblia. El problema es que si decimos que somos cristianos pero no aprendemos de Cristo, nos convertimos fácilmente en personas que no tienen ninguna relación con Él. Jesús no era una persona exitosa ni tenía cada año más discípulos. Si bien tenía compasión y aceptaba a la multitud que se acercaba, alejaba a aquellos que lo buscaban solo por los milagros. A pesar de que amaba a todos, no los complacía a todos. Respetaba a todos por igual, pero no pretendía satisfacer la ambición de la gente. Nosotros fuimos llamados a ser testigos de Jesús, por lo tanto, no busque lo efímero, que cambia según la circunstancia, ni se deje llevar por ella. Predique ayer, hoy y siempre el verdadero evangelio de Cristo que no cambia jamás. Como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que siempre orar antes de tomar decisiones importantes de nuestra vida. Y el gran ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la lectura bíblica del día de hoy vimos cómo Jesús dice que se pasa toda la noche orando, dedican tiempo a la oración para luego llamar a sus 12 discípulos, que eran los que iban a seguir con él y iban a estar en el proceso de discipulado completo, para dedicarse a servir, a seguir y a servir a Cristo. Y hoy vemos, que en medio de ese grupo, ¿sí?, hay personas muy diferentes, eran realmente muy diferentes. Estaban desde aquel que era pescador, aquel que era el contador, el doctor. O sea, había diferentes de diferentes posición económica, ¿sí?, y intelectual también, pero es un grupo que el Señor los llama y los va a preparar, los va a entrenar durante 3 años para que después ellos sean los que lleven la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Y una de las preguntas del devocional es: ¿cómo escogió Jesús a sus 12 discípulos? Y en oración, en oración. De la misma manera, nosotros cada vez que tenemos que tomar una decisión muy importante, dediquemos tiempo a la oración. Los devocionales diarios tienen, este momento para orar. En nuestra iglesia nosotros tenemos también un espacio para orar, para dedicar tiempo a la oración. Y en tu casa también lo puedes hacer, ahí en un rincón, tranqui, allí dedica tiempo a la oración. Sobre todo cuando tienes que tomar decisiones muy importantes. Amén. Y la segunda pregunta dice: ¿por qué Jesús llama a personas de diferentes contextos como sus discípulos? Vemos que Jesús tomó, creo, la mejor decisión, a través de la oración. Y estas personas, los discípulos, los llama para la extensión de su reino. Y de diferentes lugares, con diferentes caracteres, los llama para poder realizar su obra, Que de esa manera cada uno de los discípulos, luego de pasar el tiempo con Jesús, de sus corazones transformados, después vamos a ver durante los devocionales siguientes, vamos a ver un poquito de cada uno, cómo eran, cómo actuaron en diferentes situaciones particulares. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra? Que esto nos muestra o nos enseña el día de hoy que Dios nos llama a nosotros también, de la misma manera,
¿no? Somos de diferentes lugares, diferentes situaciones económicas, emocionales, políticas incluso, ¿no? Somos muy diferentes en muchas cosas. Pero el Señor usa, ¿no?, incluso esas diferencias para poder extender su reino, para poder llegar con la palabra a nuestros contextos, ¿no?, a nuestros contextos, y llevar la palabra a diferentes lugares que tal vez un abogado no podría llegar, ¿no?, pero sí lo hace con su profesión. Tal vez un agricultor no podría llegar al ámbito del abogado, pero sí en el lugar donde está, allí en el campo, en los diferentes lugares donde Dios nos llamó y en nuestras situaciones particulares, usémoslo para la extensión de su reino. Dios nos ha llamado para que llevemos la palabra allí en nuestros contextos, en nuestro vecindario, ahí a nuestro alrededor. Así que oremos para que el día de hoy nosotros podamos dedicarle al Señor nuestras vidas y que nosotros también podamos responder al llamado, ¿no?, del Señor con un amén, ¿no? Todos los discípulos, sobre todo, dice que dejaron todo, sus cosas, y se fueron a servir, a vivir, ¿no?, con el Maestro. El discipulado en este momento, o el discipulado que hizo Jesús, no era el discipulado que tal vez nosotros lo hacemos, ¿no?, una horita al día, ¿no? El discipulado en la antigüedad había que convivir con el Maestro, ¿no? Entonces, ese es un discipulado muy, muy, muy difícil, es un entrenamiento muy difícil, pero como nosotros vemos los resultados, gracias, ¿no?, a ese entrenamiento, gracias a los discípulos que aceptaron el llamado del Señor, mucho de todo lo que nosotros tenemos hoy es porque a través de los discípulos la palabra, después que Jesucristo, ¿no?, ascendió a los cielos, los discípulos son los que llevan y los que expanden la palabra del Señor hasta lo último de la tierra, ¿no? Esto es literal. Así que el día de hoy vamos a orar agradeciéndole al Señor por su palabra, ¿sí? Oremos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te agradecemos, Señor, porque eres un Dios grande y fiel, que nos ha llamado, Señor, de diferentes situaciones. Señor, tú no miraste nuestra posición económica, intelectual o física, sino que nos has llamado, Señor, para que podamos estar con vos, conocerte a ti a través de la palabra, a través del discipulado. Y nos ha llamado también para enviarnos a llevar tu palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Señor, te agradezco, Señor, por este día y por tu palabra, Señor. Ayúdanos a que donde nosotros nos movemos el día de hoy podamos anunciar las buenas noticias de tu reino, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que están en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, en sus casas, que sean bendecidos. Y aquel que tal vez está pasando por enfermedades, por dificultades, te pido que lo fortalezcas, que lo llenes con tu Espíritu Santo y que el día de hoy pueda vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.